Bueno, yo soy Brian Medina y les voy a hablar sobre los objetivos de introducción, las conclusiones y la recomendación. Como objetivo general de nuestro proyecto tenemos que es calcular la capacidad elástica de cada parte de nuestro cuerpo humano utilizando una rama de la física que es la elasticidad. Nuestros objetivos específicos tenemos conocer qué partes del cuerpo humano son propensas a sufrir estiramiento, diferenciar qué partes del cuerpo humano son mucho más elásticas comparándolas entre sí. A continuación les daré una pequeña introducción. Este trabajo se basa en una de las principales aplicaciones de la elasticidad, la misma que forma parte de la física y se encarga del estudio de la resistencia a ciertos materiales a sufrir deformaciones. En este caso, nuestro trabajo de investigación se enfocará en el estudio al cuerpo humano, que también encontramos en partes que tienden a ser estiradas o tienen elasticidad. Es necesario realizar un análisis para conocer la capacidad elástica de cada uno, siendo que tenemos a los músculos, tendones y ligamentos, que son las partes más elásticas o con elasticidad de nuestro cuerpo humano. Esta investigación nos ayudará a conocer nuestro cuerpo y la elasticidad del mismo. Mi nombre es Steve Gómez y les voy a hablar sobre los temas de elasticidad y bioelasticidad. El término elasticidad es la propiedad mecánica que poseen los materiales para sufrir deformaciones reversibles. Esto quiere decir que al aplicar fuerzas externas y luego eliminarlas, estos recuperan su forma original. La deformación quiere decir el cambio de forma o tamaño que sufren ciertos materiales. La teoría de elasticidad es la relación que existe entre las fuerzas aplicadas al cuerpo y las deformaciones correspondientes a los mismos. Para hablar de la bioelasticidad, debemos saber que todos los materiales son estirables hasta cierto punto. Es por eso que es importante el estudio de la elasticidad, porque existen en muchos campos de la vida. Por ejemplo, en la elasticidad y flexibilidad que tienen los materiales de los aviones para poder ser construidos. Igualmente en la construcción de los edificios, los materiales como el acero y el hormigón, que deben ser flexibles para poder soportar los terremotos y a su vez rígidos para poder mantener en pie el edificio. Para poder hablar de la bioelasticidad debemos también conocer que es aplicado a lo que son los materiales o tejidos biológicos, como por ejemplo hablando de los músculos que nos permiten andar, correr o utilizar cualquier herramienta. Esto se debe a la elasticidad y flexibilidad que poseen los mismos. En cambio, al hablar de los huesos, como otro ejemplo tenemos que estos necesitan tener una rigidez para poder mantener en pie el cuerpo de los vertebrados. Para poder estudiar la bioelasticidad debemos tener claros los conceptos de esfuerzo y deformación y lo que refiere a la ley de Hooke. En este caso voy a hablarles lo que es el esfuerzo y la deformación. El esfuerzo y la deformación vienen incluidos en lo que es la teoría de elasticidad, que como les expliqué anteriormente, es la relación que existe entre el esfuerzo y las deformaciones que actúan en el cuerpo. Por ejemplo, lo que tenemos es en el esfuerzo, es la relación entre las fuerzas aplicadas y el área en el que se aplican estas fuerzas en el cuerpo. Y la deformación, como ya les expliqué, es el cambio de forma o de tamaño que sufren los cuerpos al aplicarse estas fuerzas. Los materiales elásticos también debemos conocer qué son. Estos son aquellos que al aplicarles las fuerzas exteriores pueden recuperar su forma original. En cambio, el cambio de forma, o como se conoce la deformación, viene aplicado cuando son aplicadas las fuerzas exteriores entre las fuerzas de los átomos o las moléculas electromagnéticas. Mi nombre es Valeria Urcuango y yo les voy a hablar sobre las propiedades elásticas de materiales biológicos. Los huesos, músculos y membranas elásticas son ejemplos de materiales biológicos que pueden llegar a deformarse o romperse debido a la acción de fuerzas externas. Los músculos.
En general, los músculos son materiales que, sin perder las propiedades elásticas que estos poseen, pueden llegar a deformarse por acción de fuerzas externas. En el proceso de deformación de un músculo hay dos consideraciones que hay que tomar en cuenta: el comportamiento elástico pasivo y el comportamiento contráctil activo. En el primer caso, el comportamiento elástico pasivo es un fenómeno puramente natural en el que los músculos se van a extender mientras exista una fuerza externa y se van a contraer cuando esta fuerza ya no exista. En el comportamiento contráctil activo tenemos que puede haber un acortamiento espontáneo o voluntario de un músculo sin aplicación de una fuerza. Esto también se puede comparar con un tubo telescópico que está contraído, ya que sus partes van a estar unas encima de otras. Con esto tenemos que cuando está extendido va a tener una longitud mucho mayor que cuando está encogido. La deformación que experimentan y la tensión que ejercen los músculos son debido a una combinación de mecanismos activos y pasivos, como se puede ver a continuación. Aquí tenemos la tensión producida por una contracción y la tensión producida por un estiramiento, y aquí tenemos la tensión total. Gracias. Mi nombre es Christopher Palacios y yo les voy a hablar sobre los tendones y los ligamentos. Los tendones y los ligamentos son materiales biológicos elásticos que son los encargados de unir los músculos de los huesos y los huesos con huesos entre sí, respectivamente. Como les voy a explicar posteriormente, la gráfica de esfuerzo de formación correspondiente a los ligamentos tiende más hacia la derecha. Esto se debe a las funciones que cumplen unos con otros, diferentes entre unos y otros. Los tendones son los encargados de transmitir los esfuerzos y las fuerzas que producen los músculos a los puntos de inserción y origen con el aparato óseo. Si estos no tuvieran unos altos módulos de Young, su funcionamiento no sería el adecuado. Los ligamentos, al contrario, son los que unen los huesos entre sí, permitiendo el funcionamiento adecuado de las articulaciones en el rango que se considera normal fisiológicamente. Estos, al pasar este rango, producen una barrera mecánica que protege las articulaciones y los huesos de sufrir lesiones, como serían los esguinces y referentes de estos. A continuación, les voy a explicar las gráficas correspondientes a los tendones y los ligamentos en esfuerzo de formación. Aquí tenemos la gráfica correspondiente a los huesos con los ligamentos. Con esta gráfica podemos evidenciar que para que un hueso se estire se necesita que sufra una tensión mucho mayor que un ligamento. Estas líneas, se podría decir, se deben a que los ligamentos pasan su punto de elasticidad. Lo que buscan es contraerse para no llegar a la ruptura. Por eso es que esta línea tiende rápidamente hasta el punto de origen, debido a que se rompen los ligamentos. Aquí tenemos la gráfica de tensión en función del estiramiento de los tendones con los ligamentos. Como podemos ver, los tendones necesitan sufrir una mayor tensión para poder estirarse más, pero los ligamentos, al contrario, no. Estos se deforman o se estiran con una menor presión o menor tensión. Gracias. Mi nombre es Luis Ángel Pérez y voy a hablarles acerca de la elasticidad en los huesos. En el cuerpo humano, los huesos cumplen las funciones de soporte, locomoción, protección de órganos, almacén de componentes químicos, alimentación y transmisión del sonido. La función de soporte es muy obvia en las piernas. Los músculos se unen a los huesos mediante tendones y ligamentos, y el sistema de huesos y músculos soporta todo el cuerpo. Esta función puede verse afectada con el paso de la edad y también por la aparición de ciertas enfermedades. En las etapas iniciales, el hueso está formado por cartílago flexible, que pocas semanas después empieza el proceso de osificación, el cual consiste en reemplazar este cartílago por depósitos duros de fosfato de calcio y colágeno. En términos mecánicos, el hueso es un material compuesto por diferentes fases líquidas y sólidas, y entre todos los tejidos conectivos es el único que es duro. Las propiedades elásticas de los huesos se obtienen mediante las típicas curvas esfuerzo versus deformación, y en estas también se puede calcular el módulo de Young, el módulo elástico de Young, en la región donde se satisface la ley de Hooke. A continuación tenemos
un gráfico de una parte del hueso, el cual nos muestra las fuerzas de tensión y las de compresión. Aquí tenemos las líneas de tensión, que son las que van a lo ancho del hueso, y las líneas de compresión que van a lo largo. A continuación tenemos la curva tensión versus deformación. Aquí podemos observar el 0,2% de deformación. La pendiente que se origina aquí de la curva es igual al módulo elástico. La energía que ocupa es de 18,9 gigapascales. Aquí tenemos el límite elástico, que es igual al 0,2%, la tensión del límite elástico 121 megapascales y la deformación límite elástica 0,0084. Aquí tenemos la tensión máxima, que es de 140 megapascales, y la deformación máxima, que es de 0,0157. Ya. A continuación tenemos la osteoporosis. Ya. La osteoporosis conlleva la descalcificación ósea, lo que significa que los huesos se vuelven mucho más frágiles. Es decir, que la tensión máxima disminuye antes del momento de la ruptura y también se vuelven más deformables, es decir, que la gráfica se mueve más hacia la derecha. ¿Cómo crecen los músculos? El tejido muscular tiene diversas funciones y una de ellas es generar movimiento al contraerse y relajarse. Si no tuviéramos músculos, sencillamente no nos podríamos mover. Por esa razón, hay más de 600 músculos alrededor de nuestro cuerpo. ¿Pero te has preguntado cómo y por qué crece un músculo? Una manera sencilla de explicar esto es que básicamente los músculos crecen cuando está sometido a un esfuerzo al que no está acostumbrado. Es decir, cuando entrenamos o le generamos un estímulo nuevo al músculo, este de cierta manera se siente atacado y entiende de que algo está pasando en nuestro entorno. Entonces, para defenderse se va a hacer más fuerte para cuando volvamos a hacer ese mismo estímulo, ese mismo trabajo, tenga la fuerza suficiente para realizar dicha tarea. Bueno, eso ha sido una manera sencilla de explicarlo, pero en sí, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? La clave para que un músculo crezca está en la síntesis proteica y en la degradación muscular. El tejido muscular está compuesto de fibras, y estas fibras a su vez está compuesta por unas fibras más pequeñas llamadas miofibrillas que contienen proteínas. Cuando una persona se somete a un entrenamiento pesado o una actividad que estrese el músculo, las fibras musculares van a recibir un daño y van a haber unas pequeñas microrupturas y también pequeños desgarros, lo cual es bueno si queremos aumentar la masa muscular. Estas fibras, cuando se rompen, liberan una molécula inflamatoria que se llama citoquinas. La función de las citoquinas es activar el sistema inmunitario para que vaya y sane la herida. El cuerpo humano naturalmente va a reparar este daño que se ha producido a través del entrenamiento. Y si hacemos este proceso una y otra vez, las fibras se van a romper y reponer y cada vez se van a hacer más fuertes y más grandes. A este proceso se le denomina hipertrofia y es básicamente que las fibras musculares aumentan su tamaño. Parece algo sencillo y en realidad lo es, pero para que este proceso ocurra a la perfección debemos de cumplir con ciertos requisitos para que la creación de nuevos tejidos sea la adecuada. El primero de ellos es que la síntesis proteica debe ser mayor que la degradación muscular. ¿Y esto qué quiere decir? Como sabemos, la proteína es el macronutriente principal si queremos aumentar la masa muscular, ya que el tejido muscular necesita una cantidad diaria de proteínas para hacer sus funciones y mantener su tamaño. Por ejemplo, si al día necesitamos una cantidad de proteínas para mantenernos, pero la ingesta proteica es menor, nuestra masa muscular va a disminuir porque la cantidad de proteína que estamos consumiendo no es la adecuada. Por otro lado, si necesitamos una cantidad de proteínas, pero la cantidad que estamos consumiendo es mayor y aparte de eso estamos entrenando,
la masa muscular se va a ver obligada a incrementar, porque la ingesta proteica es mayor que la degradación muscular que estamos teniendo en el entrenamiento. Bueno, y eso es en cuanto a la alimentación. Ahora simplemente falta una sola cosa para que este proceso ocurra, y es el descanso. Después de que entrenamos ya le dimos el motivo suficiente para que los músculos crezcan. Después, con la dieta, estamos dando los materiales para que esta reconstrucción celular sea la adecuada. Y ahora, para que todo esto ocurra, tenemos que darle descanso para que el cuerpo tenga la capacidad de recuperarse y tenga tiempo. Este descanso puede ser de 24 a 72 horas, dependiendo de la actividad física que estés realizando y si eres principiante o no. Por esa razón, no debemos de entrenar un mismo grupo muscular todos los días, ya que no le vamos a dar el descanso suficiente para que este se reponga y cree nuevas fibras musculares. Bueno, este es el proceso que hace el cuerpo para crear nueva masa muscular. Ahora, unos puntos extras que me gustaría aclarar antes de terminar este video es, primero que todo, es que nuestro cuerpo se adapta al entorno. Es decir, si cada vez que entrenamos con el mismo peso, las mismas repeticiones y el mismo tiempo de descanso, siempre el cuerpo se va a adaptar y ya no va a tener motivos para crecer. Entonces ahí donde muchas personas se estancan cuando no le incrementan la intensidad al entrenamiento. Otro punto a tener en cuenta es que cuando estamos iniciando vamos a ver más ganancias musculares que si llevamos bastante tiempo, ya que el cuerpo tiene un límite, pero afortunadamente para llegar a este límite de masa muscular se requieren años de entrenamiento. La genética influye muchísimo si vamos a ganar más masa muscular o no, pero eso no debe ser una excusa para no entrenar. Así que a entrenar en forma. Otro punto a aclarar es que para aumentar la masa muscular es el balance energético, es decir, cada día aparte de la cantidad de proteínas que necesitamos una cantidad de carbohidratos y grasas, que es la cantidad de calorías que necesitamos día tras día. Para aumentar la masa muscular, el balance energético que debemos de tener tiene que ser mayor a lo que estamos gastando. Es decir, un superávit calórico, consumir más calorías de las que estamos necesitando para poder que se aumente la masa muscular. Finalmente, como grupo de trabajo llegamos a la conclusión de que el sistema muscular es el que permite que el cuerpo tenga movilidad y por ende elasticidad. Con la ayuda de una rama de la física diferenciamos las partes más elásticas de nuestro cuerpo humano, que son los músculos, tendones, ligamentos, cada uno de estos con sus diferentes grados de elasticidad. Y la recomendación es la siguiente. Para evitar enfermedades en nuestro cuerpo debemos acostumbrarlo a un calentamiento diario, con la ayuda de nuestros músculos que se encuentran en actividad y con una elasticidad adecuada.